Today we're gonna talk about myths and truths about Spanglish, and we're gonna have a special guest, Patrick, from Accent Training Podcast, and we're gonna be switching between English and Spanish. And here he is. Vamos a invitarlo. Aquí está. Combinar. Hola a los que se están uniendo. Hola, hola. Hello, Maggie. Hello. Buen día. Bien, bien. Está bien fresco aquí en Monterrey esta mañana. Tenemos mucha lluvia. Es la temporada de lluvia. Sí, de hecho, aquí hace frío también, pero mi hermana está por trabajo allá en Monterrey y dice que todos los días ha llovido. Sí, todos los días. Y sí, mi papá llegó el otro día también y fue igual donde se viene en Canadá, en Calgary. Fue casi igual, tal vez un poquito más frío, pero sí, igual con la lluvia, igual con todo. Entonces es como salió de allá y es exactamente el mismo acá. Bueno, él esperaba calor. Ajá, sí, exacto. Ok. Pues muchas gracias, Pat, por estar aquí el día de hoy. Sí, no, y con mucho gusto que sí, es una muy buena idea hablar que claro que enseñamos cosas sobre casi la misma tema, idiomas, lenguajes, y yo sé que tú lo estudias bastante en muchos lenguajes y que estudias, cada día estás aprendiendo más y más de este tema. Y entonces sí, me encantaría juntar contigo a compartir unas sugerencias que tengo para gente que hablan inglés y quieren mejorar su español en pronunciación o algo así. Y igual, usar Spanglish, talk about a little bit of Spanglish, how folks can benefit from that. Yes, of course. I'm going to try to switch, but my brain is not so used to it, but we're going to try. and, and first of all, I don't know if you want to introduce yourself, talk about your podcast or something. Sure, absolutely. So yeah, my name is Pat. I'm from Toronto, from Canada. I'm an American accent coach. I have a podcast, the Accent Training Podcast, where I teach. I used to think, yo empecé el podcast para mis estudiantes. La mayoría no hablan inglés por su primer idioma. Entonces lo empecé así por nativos de otros idiomas. Pero ahora tengo gente de Sudáfrica, de Australia, que hablan inglés por su primer idioma, pero quieren aprender cosas del acento americano. Entonces, está bien padre. I love this podcast because I'm learning so much. I had no idea English speakers were interested in that too. So I'm having a lot of fun with it. So the podcast has taken off teaching and building my own business, taking on people. It's been a wonderful journey. Sí, me imagino además de que enseñamos, pero aprendemos un montón al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Muy bien. Pero, y sí, además también, casi olvidé, pero también soy un autor de un libro que Maggie aquí me ha ayudado a hacer todas las imágenes por este libro. She formatted everything, top to bottom. And she did a wonderful job. And this book it's on the American accent, teaching people some of the basics. A 3-week plan to start learning the strategies and start implementing the exercises that show change in habits. So thank you very much for your help with that, Maggie. It's such a cool project. I'm happy you could get involved. Sí, gracias a ti. La verdad es que estoy muy emocionada por ese proyecto, porque, bueno,
conjunté, ¿no? Los diseño y educación y pues está genial, es un proyecto, un libro, tu libro está muy completo y seguramente va a ayudar a muchos estudiantes con su inglés y su pronunciación. Y bueno, ahorita más adelante vamos a hablar más de eso, pero vamos a entrar al tema, que son mitos y verdades acerca del Spanglish. Estuve buscando información acerca de qué significa el Spanglish y de hecho ya existe el término en la RAE, es un diccionario que seguramente conocerán, y lo define como la modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en el que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés. Incluso hay algunos términos en que se usan para hablar de este cambio de idioma. Cuando cambian de inglés a español o al revés, se llama code switching y hay un verbo que se llama twistear entre los dos idiomas. También estuve viendo estadísticas, aproximadamente el 70% de los jóvenes lo usan y pues, algunos están a favor, otros en contra. ¿Tú qué piensas, Pat? Yo creo que este es lo que pasa cuando tienes dos países con idiomas completamente diferentes que están juntos, alados, y la gente están cambiando la cultura y están, como yo, a mí mi esposa es mexicana y tengo un hijo que es una mezcla de canadiense y mexicana. Entonces, él va a hablar así. Entonces, yo creo que son formas de comunicación, que claro que no es un puro español de España de 500 años pasado, tampoco es un puro inglés, porque es inglés que también yo escucho cuando usan las palabras, aquí se llaman pocho, o dicen como, hablan bien pocho. Y escucho cuando usan las palabras y sí se suena a veces gracioso para mí, como si pides un encendedor, a veces te dicen Laida, Laida. Y es como, porque eso es lo que escuchan los gringos dicen, Laida. But it's like lighter, for myself. And so those little things, I love how these connections between the cultures. It's incredible, really. It just shows how language and communication is always evolving to suit the people around us, Yeah, Yeah. I was reading that some people find that like part of their identity, and yeah, as you said, it's the evolution of language, and sometimes it helps you to communicate better because you don't have to stop, thinking all in Spanish or trying to make you understand in English. But there are people that are against this because maybe, I don't know, they want to have like perfect Spanish, but I don't know, it depends if you think the important or the most important thing is the communication. Maybe it depends, no? Don't you think? Oh, yeah. Yeah, like, okay, in my house right now, my mother-in-law and our communication is a prime example of this. She's Mexican, grew up here in Mexico. She speaks pretty good English she started learning at the age of 40, and then now she's, 29. So I'm not going to ask her how old she is, but but the point is she's got really good English. And so, these skills are good, but at the same time, her communication isn't 100% there. And so when I'm communicating with her, I need to use Spanish and English. I have to mix the two. Or I'll say something in English, she'll give me a weird look, and then I repeat it in Spanish. And then sometimes she still gives me a weird look, but the communication is better. So
Entonces sí, solo se depende de con quién hablas y qué es la razón y qué tan acerca estás a esa persona. No sé si me explico bien. Ajá. Pero sí, es como, claro que yo tampoco hablo español perfectamente, pero así puedo comunicar entre esta casa, comunicamos bien claramente. Y también en la familia de mi esposa, que toda su familia, hay algunos que hablan muy buen inglés, pero con otros es más Spanglish también. Um, Ujú. sí, entonces sí, it just depends on how well you know someone. Hmm. Ok. Sí, exactamente la confianza, ¿no? O con quién estés hablando en ese momento. Y de hecho encontré unos ejemplos de estos usos de Spanglish, como por ejemplo, dice, tuve un buen tiempo, un ejemplo de una oración, tuve un buen tiempo comprando regalos para mi familia y amigos, que es en vez, had a good time, I had a good time, en vez de pasé un buen momento, ¿no? Sí, lo mezclan. Oh, que yo digo, tenía un buen tiempo. Como yo digo, Sí, no y sabía. Ok. ¿no? Y sí, lo correcto sería pasé un buen momento. O también aquí hay otro. El apartamento tiene carpeta café y un sofá negro, pero en español sería alfombra, Ah, no claro que carpeta. sí. Sí, Ujú, yo sabía eso. ujú. Ok. Al menos. Muy bien. Sí, y pues hay muchos. Este me dio risa porque no lo había escuchado. Eh, Dice, me gusta correr en la yarda con mi perro, pero yarda en vez de jardín, yard. Mm, eh, entonces, ahí como que ya está todo mezclado. Y también aquí dice, le gusta vestirse más sport, que es más ¿Sport? de sport, como más deportivo, ¿no? Ajá. Pero, pero aquí también usamos muchos ya, pues la influencia, ¿no? Del inglés. Usamos muchos términos en marketing, en varias, en todos lados, ¿no? Palabras ya en inglés y es normal, no es como que lo veamos mal, sino que esos mismos términos los usamos en español. Sí. No, sí, especialmente por cualquier cosa de negocio es como Ujú. intercambiable, al menos, y me imagino la mayoría es de inglés, que palabras de inglés usado en español, pero también, sí, en inglés usamos palabras de francés, que vemos que las palabras de francés son las más bonitas, las más elegantes. Entonces, sí, está increíble eso. Sí, Yarde, no he escuchado eso. Mejor, sí, Ujú. tal vez. Yo solo digo la propiedad, like the property. Eh, Ah, ajá, pero tal vez mejor decir jardín. Pero sí, claro que entiendo el concepto. Muy interesante. sí, sí. Y también, bueno, yo me acuerdo, o me acordaba que antes de enseñar, este, aquí también hay ciertas zonas donde la gente habla como que está hablando español y mete palabras en inglés. Y antes sí me molestaba, porque siento que depende del contexto también, ¿no? Si vives en el norte, si vives en Estados Unidos, pues es obvio que tu cerebro cambia, ¿no? O es algo que tienes a diario. Pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hablamos español, ¿no? Como por qué tendrías que meter un término, una oración en inglés, pero pues no sé, tal vez depende del contexto de esa persona, pero sí hay veces, de hecho lo encontré en desventaja, que a veces la gente piensa que estás presumiendo. Mm, Si mm, estás hablando español y cambias a inglés, es como, ay, te presumo que hablo inglés. mm. Entonces se puede ver de diferentes maneras. Sí, oh, sí. Sí, veo mucho de eso, pero sí, a veces solo la gente olvida las palabras, como que mi esposa habla inglés conmigo 90% del día y entonces luego cuando está hablando español con su mamá o no sé, una amiga, a veces la escucho decir, ah, me olvido la palabra, me olvido la palabra y usa la palabra en inglés. Entonces, sí, está, como, sí, yo
yo veo lo que dices, pero sí, también es que gente authentically, I don't know the word authentically, auténticamente. Sí, Oh, exacto. see, that's a good guess. I love Sí. it. Okay. Todo lo que termina en li, termina en mente en español. Exacto, exacto, está bien fácil. Pero sí, auténticamente la gente olvida las palabras. Y sí, I feel for these people, you know? It, uh, Sí, sí. Vamos happens a to ver. me. A Sí. mí se pasa con la palabra cebolla, como onion en inglés. Ajá. Siempre, si estoy buscando en el refri por la cebolla, olvido la palabra onion. I can't remember it. Even if I'm in Canada. It's happened to me for years now. If I'm in Canada, I'll be talking with people, whatever. Y me olvido la palabra. Sí, solo quiero decir, ocupo cebolla. I need cebolla. Yeah, anyway, very weird. That's the Sí. one word, and maybe some others, but the main word that I use my Spanish and English. Yeah, funny. Um, well, I found some advantages of using Spanglish. The first one is you can use the words that you need. But we're talking about it, maybe it's easier, no, for our brains to complete the sentence using both languages, and it may improve the communication. The other one is you can write and speak faster, and some people say that you show how proud you are to be a Latino, because some people make even the accent more stronger to show that they are Latinos. What do you think about this? Oh yeah, I've got a buddy from Venezuela, from Caracas, and he says he doesn't want to lose his accent. He's very proud of it. I find, in general, people who grew up, Latinos are very proud of, their heritage and the fact that they are bilingual, many people here. And yeah, I get that. I fully, I mean, myself, I really try to lose the gringo sound in my Spanish, and I try to pick up more Mexican sounding Spanish. But I can fully understand why a Spanish speaker wouldn't want to lose their accent when they're, up north. Yeah. Sí, es también un punto de vista válido, ¿no? La otra vez estaba hablando con un amigo que está aprendiendo francés y él es mexicano y me mandó un audio y habla muy fuerte, bueno, se oye que está aprendiendo y el acento muy fuerte y le dije, no, pues practica, escucha, habla para perder el acento y me dice, no, yo quiero aprender, pero quiero conservar este acento porque a las francesas les encanta. Ah, me imagino, exacto, sí. Y yo sí, o sea, toda la gente que trata de aprender, ¿no? De pronunciar, bueno, yo solo había visto ese punto de vista de querer pronunciar bien, claramente, pero él así de, no, yo voy a hablar normal, lo voy a dejar igualito porque a mí me conviene. Y me dio pues mucha risa, pero es válido, ¿no? Sí, pero también ese puede ser un desventaje. ¿Desventaje es la palabra? Desventaja. Desventaja, ok. Así aprendo español siempre. Solo digo algo equivocado, pregunto y me dicen mejor. Y repito 1000 veces el día. Pero, entonces, la cosa de eso también es que, por ejemplo, si alguien que habla español está usando el ritmo de español en inglés, se va a escuchar o se va a sonar como si tienen mucha fuerza en lo que dicen, como si están impacientes o un poquito enojado, la verdad. Tenía un roomie unos años pasados, también de Venezuela, y cuando la escuché hablando con sus padres allá en Caracas, siempre pensé que
terminaron la llamada enojados. Que eso es lo que escuché. O que toda la llamada que grito y hablo, pero solo fue hablando con mucha emoción, está hablando con sus papis. Pero claro que a mis orejas canadienses escuchen algo muy diferente. Pero siempre se termina con, ok, bueno, te quiero, como te quiero, mami, hasta luego. Sí. Pero gritando toda la llamada. Entonces me confundí por un tiempo de eso. Y también la mayoría de las discusiones que he tenido, o las discusiones, like the arguments, las Sí, como, sí, como desacuerdos, las peleas, discusiones, sí, discusión. sí, la mayoría que he tenido con latinos, si fue con roomies o con mi esposa, fueron de cosas de usando un ritmo de su idioma nativo en inglés. Y ese fue el problema cada vez. Ajá. Entonces, sí, Es muy no, yo digo que sí está buena y sí se suena muy bien, pero el problema es que se puede ofender si no te cuidas, si no cuidas las palabras o si usas un sonido, un tono que a la gente de ese otro idioma suena muy raro. Como mientras que estoy hablando en este momento, usando el ritmo de canadienses, hablando en español. Entonces, para ti se escucha como, wow, tiene un acento canadiense. Y no sé, me he perdido el pensar, like, I missed my la thought a idea. lot. But you get me. Yeah. Sí, sí, pero sí tienes razón. Puede ser que hay que entender, ¿no? El acento, el ritmo, toda la entonación del otro idioma y tal vez ya hablando claramente, sabiendo pronunciar las palabras, ver el énfasis donde se debe hacer y aún así conservar tu acento, pero no como bloqueando la comunicación, ¿no? No haciendo este malentendido, pero pues sí hay que aprender las bases de la pronunciación del otro idioma. Exacto. Ajá. Muy importante. Y sí, no, eso y sí está muy bonito cuando aprendes los ritmos de otros idiomas. Como aquí el otro día hablé a mi hijo en español y lo dije algo y mi esposa me dijo que, oh no, ese tuvo un acento muy de DF, como of Mexico City. No, Yes. se suena muy raro aquí en Monterrey, no es un acento regio. Y fue como, no sé, ¿quieres leche, Ian? O algo así. Y es mejor aquí, dicen, ¿quieres leche? ¿Quieres leche, Ian? Es como más fuerza en una palabra. Tienen que hablar así en Monterrey. Entonces, sí, son los ritmos de cualquier acento de inglés, o de español o de cualquier idioma, son muy interesantes, muy divertidos a aprender. Y eso incluso, ¿no? Dentro del mismo país que hablamos diferente, ¿no? Como aquí en la zona central o en el norte tiene otro acento, otro ritmo, Sí, me incluso en el encanta. idioma. Oh, sí, claro que sí. Muy, Ujú. muy bien. Y bueno, aquí también las desventajas, disadvantages of using Spanglish. Your brain will get lazy. You think that's true? Yes, I do. I think lazier than if you force 100% of the language. It's more of an exercise. I do agree with that. Yeah. Me too. And the second one, you will struggle in a test. Well, if you want to be certified in that language, you obviously can't use Spanglish or a mix. You need to know the rules Only and in to speak. Texas. Yeah. If it's a Yes. Texas test, then you'll be Tex-Mex is fine. And the other one, people may think you just want to brag about your skills. And Hmm? that
yeah, could happen too. That was one of the points you mentioned as well, right? About how it sounds like presumptuous, you know, si cambias la idioma mucho, si añadas unas palabras de inglés mientras que hablas español, it sounds a little bit presumptuous to people, like doing that right now. Sí, depende, ¿no? Del contexto de las personas con las que estés, pues también se puede ver de diferente manera. Y, y bueno, no sé si quieres hablarme más de esto, de la entonación, de la pronunciación y cómo nos va a poder ayudar el libro que vas a publicar. Sí, bueno, sí, me encantaría hablar un poquito de pronunciación para que la gente que habla en inglés, que inglés es su lenguaje nativo y que quieren mejorar cómo suena su español. Hay un hábito que he aprendido que se cambió completamente cómo use las palabras y es donde pongo esta parte de la lengua mientras que hablo, especialmente por los sonidos de las letras T, D, N y L. La cosa es que tú me dices, ¿cuándo puedes hacer el sonido de como t, t, como de T? Ujú. ¿Y de T español? T. Okay, sí, T. T. Sí, que ese, the first one sounded like the English T. But here's the thing. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue diferente? ¿Qué tocaste con la lengua? Entre t Ah, y t. la, de inglés, solo la punta, ¿no? Más adelante del paladar, o casi en los dientes, y Ah, ¿y algo de así. español? Ah, creo que es como más atrás, creo que le llaman zona alveolar, donde está el paladar más atrás. I think it's more the opposite. Really, ¿Sí? it's for the alveolar one. That's the English sound. English speakers will have the tip of their tongue go back and touch that bump behind their teeth when they're making a t or a d kind of sound. Pero los que hablan español ponen a las dientes. You touch the tongue to the teeth. Y ese hace la diferencia entre T and T. T, T. Sí. T. Ajá. Esa es la diferencia. Está muy fácil a cambiarlo si empiezas con solo la letra T y nada más que eso. Y empiezas a decir las palabras de español usando esa posición con la lengua, tocando los dientes en lugar de alveolar ridge. How do you say that? Alveolo? Zona alveolar, creo. Okay. Zona alveolar, suena bien. Entonces, en lugar de tocar la zona alveolar, si los que hablan inglés tocan los dientes, van a mejorar cómo usan el sonido de la letra T. Y además, va a mejorar N, L y D. Todos usan las dientes, tocan la lengua de los dientes en lugar de la zona alveolar. Entonces, ese es el truco. Es para solo empezar a cambiar la memoria muscular, estar más adelante, más por aquí. Y la parte de atrás de la lengua no debería ser tan bajo. Like it shouldn't be down low. The American accent opens up the throat more and has the tongue low. We make this, But a Spanish speaker will go more, eh, eh. They got their tongue a little bit higher up when they're, making what's it called? When they're making a neutral sound. And it's just a tiny little difference in that position can really improve your projection and your sound and your articulation in Spanish. So that's my suggestion for gringos or for, I say gringos, I'm just used to it. I get called a gringo everywhere here. Or güeros, I get called güero. but Sí. but
for English speakers in particular that want to enhance their communication in Spanish, make that simple change with the tongue position, touching the teeth, not so much the alveolar ridge. I see Aaron there. Aaron Languages, he knows what I'm talking about. Touching the teeth, not the ridge, will make a huge difference, huge impact on your communication. Sí, de hecho, Aaron tiene muy buena pronunciación de inglés, que como que incluso puede hacer muchos acentos, pero porque tiene mucha como experiencia aprendiendo, ¿no? Todas las pronunciaciones de varios idiomas y imita muy bien esos sonidos que luego yo ni lo entiendo y así de, eso inglés, pero hace muy como el schwa muy marcado, entonces para mi oído de mexicana, luego yo así, ¿qué? O sea, conozco esa palabra, pero ese sonido ya más como gringo, pues ya me cuesta trabajo identificarlo. Sí, me imagino. The accents are fun. That's what it comes down to. It's a lot of fun. And something also important is that, we, like Americans and Canadians, ask each other all the time where people are from based on their accent. I'll hear students all the time will tell me, oh, I just want to stop being asked where I'm from. I just want to stop being asked. But the fact is, it's just a part of communication in general with, everybody around us. If I hear someone who has an East Coast accent, I'm going to assume, oh, they're from Newfoundland, they're from Nova Scotia, and I'm probably going to ask. Even though they're Canadian, even though they might look like me, I'm still going to ask. So it's, accents are fun, and I think it's a great, way to, like you said, to show a little bit of pride in where you're from. Mm-hmm. Exactamente. Y de hecho, ahora que mencionabas, ¿no? Lo de las T, que les quería comentar que tomé tu curso de las T's, de todos los tipos de T que hay, y me ayudó bastante porque cambió mi forma de pronunciar y me gusta más cómo sueno ahora, aunque todavía tengo que practicar mucho, pero sí sentí como la diferencia, aunque cuando empecé el curso como que no entendía, ¿no? Porque sí, que la posición, los tipos tienes muchos ejemplos en tu curso y eso me ayudó bastante, pero sí como que noté diferencia, ¿no? Porque siempre pronunciaba las T's iguales y eso hacía que sonara, pues, no como debía ser, o como me gusta a mí, ¿no? No como debía, pero Y sí ahora también. escuchas la diferencia, como más el sonido americano. Sí, sí, aunque ahora como que pronuncio siempre, no sé, flap T o así, y luego cuando tiene que ser más fuerte, ya me confundo, pero prefiero sonar como usar las T's que usan los gringos, porque si no suena muy marcado, ¿no? La T y no me siento con tanta confianza de hablarlo. Ah, qué padre, que sí, hay bastantes usos de eso. Sí, estoy muy, muy feliz. Si aprendiste algo bien de ese curso. Muy bien. Claro que sí. Y pues sí, y de hecho, igual que en tu libro, ¿no? Vienen los ejemplos, guías al estudiante paso por paso para completar, pues, ¿cuántos días son? 21 días, ¿no? 21 para... días, sí. El libro, para explicar a los escuchando, es un plan, es un training plan. Y usando este plan de entrenamiento, puedes mejorar o puedes, empezar a desarrollar los hábitos de hablar inglés con el acento mexicano. Claro que mexicano, no. That's not the book. No, el libro es el acento americano. El punto es que no vas a aprender el acento americano entre 21 días. Eso no es posible. Pero puedes empezar los hábitos que ocupas para aprender el acento. Aprendiendo un acento es una habilidad que es hecho de muchas habilidades chiquitos, like small ones.
Entonces, lo que tienes que hacer es ver, okay, I want better communication. ¿Qué tengo que hacer? Well, you have to learn how to project your voice. You have to learn what sounds to make. You have to learn the when to make these sounds and how consistent to make them. Y qué tan fuerte y todos estos detalles son hábitos, son habilidades chiquitos que, you know, once you learn 10 of these or a whole bunch of these, and you start to form them into habits as you're speaking, you can see immense changes in your communication abilities. Entonces, ese es el punto del libro, es a simplificar un tema, un sonido del acento americano que es muy usado, muy versátil. Versátil es una palabra, no sé. Oh, again, I was just guessing. Pero sí, muy versátil. Y usarlo y aprender a usarlo con confianza y crecer crecer el hábito de aprender acentos sin un coach, you know, without guidance, without someone to constantly hold your hand and tell you, you have to come with me this way and that way. Porque ese no es un coach, ese solo es a crutch. How do you say crutch? I don't know. Me neither. Para la gente que, como si rompes el hueso de tu pie y tienes que caminar con esa cosa. Muleta. Muleta. Sí, es una muleta, no es un coche, es una muleta. Y no es que quieres, porque siempre vas a ocupar esa muleta para si quieres aprender o si quieres mejorar algo de tu inglés. It's a terrible way to learn. It's a waste of money and time. But when you learn the skills, you build a foundation to continue learning yourself and continue building these habits, then you can rely on yourself. You rely on, it's an empowering way to learn, and it's effective. Yeah, the final goal every time is to make independent learners, ¿no? Independent. Vamos a ver algunas preguntas, si tienen alguna duda que quieran preguntarle a Pat. Well, see, I love what he said here because this contradicted our entire chat. So this Life Luste said, "Y funciona esa traducción crutch?" But the thing is, imagínate que estamos hablando del uso de Spanglish, ¿verdad? Y use crutch, use Spanglish hablando por eso, porque no sabía la palabra muleta. Pero la cosa, it was a disadvantage here because it was lazy for me to not know the word, and she didn't know the word crutch anyway. So, okay, the good thing now we know we both have learned a little bit better our, languages, but in a regular conversation, that slows the communication, that impedes on things. Entonces está muy interesante como estamos viendo solo en esta situación las ventajas y desventajas. ¿Ventajas? Desventajas. Ventajas y todo sí, de Spanglish. Ajá. Sí, bueno, tenemos aquí el traductor, ¿no? Pero puede pasar también que hay alguna palabra que impida, como dices, comunicación. Podemos también encontrar como palabras, ¿no? Que se parezcan o tratar de describir esa palabra para entenderla. Sí. Y si tienen preguntas, ahora es el momento de darle a Pat acerca de la pronunciación del inglés, algunos tips que quieran preguntarle, o acerca del Spanglish también, a ver si tienen preguntas. Y mientras nos puedes contar, pues por último, vas a tener un evento de pronunciación, me habías comentado algo así. Sí. Sí.
to talk about the event The that's coming up? event, that Oh, right. you're going to have with Well, Josh. con este vato de Boost Up English, se llama Josh Lewis, que apenas junto. Oh, wait, we got one. Well, I'll just finish my thought and then I'll read that. Que vamos a hacer un workshop. ¿Cómo se dice workshop? No sé esa palabra. ¿Un curso, un evento? Un ¿Un taller. taller? Ok. Un taller de 3 días. Sería 1 hora cada día, pero de 3 días de que vamos a hablar de este tema de un sonido versátil de inglés, del sonido de mi libro. Y cómo puedes usar este sonido para mejorar tu uso del acento americano. Entonces, no sé si hay mucha gente aquí que tal vez mucha gente habla en inglés por su primer idioma y no tienen que aprender un acento americano. Pero por los que quieren conocer cómo pueden usar estrategias que forman habilidades nuevas sobre mucho tiempo, sobre años, pero cómo puedes empezar ese camino. Deben juntar a esta taller con Josh Lewis en que vamos a hablar de sí, mi libro, que vamos a hablar cómo puedes usar las estrategias y los ejercicios y el entrenamiento del libro para mejorar tu inglés. Entonces, eso es lo que tenemos que ofrecer por este momento. Y si les interesan, también me gustaría ofrecer a todos escuchando un ebook gratis para que entran a este curso y saben qué son los ejercicios, like you'll know what you're getting into. So for everybody listening right now, this is a limited time thing. Maggie's worked very hard on this, so I don't want her to think I'm crazy and just giving her hard work away too. I'm offering, though, for everybody listening, I'd like to offer an ebook version of my newly published book so that you can go into this 3-day workshop ready. You have questions, you know exactly what you want to take on, and then you can understand better how to use the strategies and the exercises to enhance your communication skills. Yeah, no, that's my offer. Anybody who's interested, absolutely send me a message and I'll get a link over to you right away where you can download the ebook and we'll get you signed up for the 3-day workshop. Yeah. Perfecto, tienen que aprovechar y contactar a Pat, mandarle un mensajito para que les comparta el ebook y ya puedan participar también en el evento de 3 días para que los ayude pues, a crear el hábito, a estar bien concentrados y enfocados en cada tema que vayan a ver en ese evento. Y vamos a ver, dice aquí Juan, muy buenos tips, me encantó la pronunciación, tanto en español e inglés, es mi mero mole. Muy bien, Juan. ¿Sabes qué significa es mi mero mole, Pat? No, estoy buscando my first mole. I mean, I know what mole, and Mole de mero is dish, like the mero mero, like the first, the top one. sí, sí, mi mero mole, como lo que es bueno, lo que le gusta, en lo que es bueno. Es como el mejor mole. Más o menos, mi mero mole, el mole exacto. Como tu mero mole es enseñar pronunciación de inglés. Ok. En lo que eres bueno, lo que te gusta hacer. Ok. Entonces sí, muchas Pregunta, gracias, Juan. Preguntaron, do you have a secret to learning complicated words in Spanish? Secret? No. Well, what I do is I ask, ¿cómo se dice? That's all I've done from the beginning. No secret to it. When I first came to Mexico, I was 19
and I didn't speak any Spanish. I knew a few very bad words because my Venezuelan friends taught me very, very bad words, very rude. And so arriving in Monterrey, that was unacceptable. I had to learn conversational Spanish and less insults. So I started asking, I learned the phrase, ¿cómo se dice? And then I would just say, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Por cualquier cosa. Entonces es por eso que puedo hablar con buena pronunciación y escucho bien las palabras y todo, pero tengo muy mala gramática. Y por eso it's like an incomplete kind of Spanish. It sounds good. In a short conversation, if I use a strong accent, I can even pass as a Latino in a short conversation. But if I'm really forcing it. But in a long conversation, I start to lose it. Entonces, ese es el secreto, es pidas la palabra y úsalo inmediatamente. Recuerdo de cuando aprendí a decir qué tan lejos, like how far is this, how far is that, o qué tan grande, qué tan. Y no sabía cómo decir eso porque el traducción directo es like, how far, como lejos. That sounds really weird in Spanish. Como lejos. Entonces, aprendí eso y sigue 40 minutos preguntando a mi esposa, ¿qué tan esto? ¿Qué tan lejos es esto? ¿Qué tan azul es el cielo? No sé, ¿qué tan eso? Until she got like a little bit annoyed, a little bit pissed off. And she was like, stop. But I just kept doing it, and then now I can say it. I can keep on using it effectively. So that's what I recommend. Yeah. The secret is to use what you learn. Yes. To make it stick in your brain, your memory. Okay. Dice Juan, todo súper bien, me encantó este live. Gracias, Juan, por estar aquí. Aquí anda Josh. Ay, perdí la pregunta. Se me movió todo. What's your favorite word in Spanish? Me gusta. I don't know, really. There certainly is one. I just can't think of it. I'm gonna have to think about that one, and I'll have to publish it. Sí. Drop the letter T. Monterey. Do you drop? Okay. So yeah, Juan. If I say in English, I would say Monterey. Monterey. Like in California, there's the city Monterey, California, and it's just drop the T out of it. But in Spanish, Monterrey, Monterrey. Why do you think that is, Maggie? What do you think about that? Why do I not pronounce the T in Monterey? Any thoughts about that? Me acuerdo de algo de stop T o glottal T. The vanishing T, that one. Bueno, ese como que suena más la N a la consonante anterior. Ajá. Cuando es en el syllable, the syllable, el sonido menos fuerte. So, for example, like with the words internet, international, Monterey, I can only think of words with inner right now. Center. These words, we can drop that T right out of there. We don't exactly drop it. It just vanishes. It kind of blends with the N. It becomes very soft. And because N and T are using the same position, we just blend them together and we make that syllable soft, and it helps us contrast the stress. If I say Monterey, Monterey, it's easily understood, not a problem. It's just not American sounding in the stress pattern. That's the difference. It's a very subtle difference, but hey, that's what my video course is about, Juan. So if you're interested, actually, you know what, Juan, if you want to know a little bit more about that, I do have a podcast episode I can send you to get you started. And it's a free one of the Accent Training Podcast. You may take some value. Sí, hay que compartírselo. Y bueno, aquí Sticky Fingers decía de mi mero mole, es como decir en inglés my cup of tea.
Gracias. Y dice, casarse con alguien que no habla inglés, con alguien que no habla inglés, así puedes aprender cualquier idioma. Good luck, buddy. Yeah, that's gonna be, because it's already, men and women have different brains that communicate in different ways. So there's already, a big difference in how we are communicating everything. Like my wife doesn't want me to fix her problems. She's got problems. She just wants to talk about them. She wants to say, I feel this way. Y quiere hablar de cómo siente. Yo soy un hombre, quiero reparar cosas que it's in my DNA. It's in my brain. It's how I work. I want to build and fix things. And so I want to give her advice. So right there alone, there's a big barrier just between men and women brain languages. Then you throw on top of that, y si quieres añadir a casar a alguien con quien no hablan el mismo idioma, it's like, oh, buddy, that's, I mean, give it a shot, but I would say that's a tough one. It's difficult because it's better to hire a tutor or a coach, because often when you have a couple and I don't know how to say that, the persons around you, they maybe don't have the patience because they are not teachers, so it doesn't help too much. It depends on the person, but casi siempre las parejas que he conocido que hablan diferentes idiomas, entre ellos solo hablan uno. No es como que uno le enseña al otro, es más complicado. Es mejor tener un tutor o un profesor. Sí, en mi pareja, con mi esposa, hablamos entre los dos, pero es como dije con la palabra cebolla, que solo uso la palabra que es más fácil a recordar para que no lo olvido, o solo para hablar más flojo. Eso es el punto. Estoy hablando a little bit lazier, pero solo uso la primera palabra de lo que pienso. Ajá. Así que está bien. Pero un comentario, ¿no? Y bueno. Something Life Luste me preguntó si tengo YouTube. Y hasta ahora no tengo. Estoy en Spotify, and I'm in all the podcasting apps. You can find the Accent Training Podcast on any podcasting app. Estoy empezando un proyecto de YouTube que esta mañana he empezado a formar el plan de hacerlo. Y el punto es que solo no tengo tiempo. No tengo tiempo a hacer video y editar el video y todo. Sí, disfruto a grabar. Tengo un micrófono muy bonito. Me gusta mucho a grabar. Y editar la grabación me aburre, pero bueno, lo puedo hacer y jugar con eso. Pero también con video es demasiado, no tengo tiempo para hacer todo. Pero te pueden encontrar en podcast, ¿no? Y en tu cuenta de aquí de Instagram. Y ahí pueden For the time being, Instagram, you can find me. You can find me on, any podcasting app. And also, that's the main place for now. YouTube will come in the future. I learned yesterday, I've never watched it live on YouTube. I learned yesterday you can go live on YouTube, and I think that's a good way to go. YouTube has a big audience, a lot of people looking up English stuff on there, and I think that I could fit in very nicely doing lives on YouTube. Yeah. And we say, I'm bilingual and struggle with words like position and decision. My tongue just can't make the switch fast enough. I think it has to do with the positioning of the tongue. Oh, yeah. So with that, if I knew what your first language is, let's see if I can, sticky fingers, if you told me what your first language is, I might be able to give you a bit of direction on that. But those are tricky ones. The Z sound in position.
position. There's this, and decision. Okay, the common denominator there is that we've got this S going to a sh. So position. Try making the Z and the S sound with the tip of your tongue going right down to your gum line behind your bottom teeth for the S and the Z sound. It makes a huge difference when you are distinguishing from that Z to the sh, which has your tongue pointing up towards the alveolar ridge. And it's the same common denominator in both words, position, decision. Same thing, decision. Just anyway, yeah. There's more to it to explain than that, but more than I can do in a couple of days. Si quieren una clase, una asesoría, contacten a Pat y con mucho gusto seguramente les va a responder sus dudas. Y pues creo que eso sería todo. Pat, muchas gracias por estar aquí el día de Con hoy. mucho gusto, muchas gracias por invitarme y sí, es un gusto conocer todos y muchos nombres nuevos y sí, que todos buscan el Accent Training Podcast, que me sigan aquí en Instagram y que si les interesan, el curso de 3 días es gratis y también te puedo ofrecer el libro para acompañar el curso. We'll put it all together, the book, 3-day training, and Josh Lewis and I, we're going to kill it. We're going to teach folks how to apply these strategies to see success when you're learning the American accent. So very excited to be launching this. It's going to be great. Sí, all right. Sí, well, y yo me voy a inscribir, así que inscríbanse y nos vemos entonces en el evento. Absolutely. Thank you very much for the invite, Maggie. I'll see you later. Have a good one. Gracias, buen día. Bye. Gracias a todos por